compañeras Ivonne Fonseca y Ana Pulido. Somos docentes del área de lengua castellana del Colegio de los Naranjos y este video va dirigido para los estudiantes de grado octavo. El día de hoy vamos a tomar el tema del guión teatral desde la literatura del costumbrismo con los cuentos de Tomás Carrasquilla. Entonces, recordemos que el costumbrismo es un movimiento que surge en el siglo XIX, es una de las primeras expresiones culturales de la tradición literaria en Colombia. Los textos costumbristas se caracterizan porque en primera medida rinden culto a lo nacional, buscan mostrar una conducta social, representar tipos humanos, bailes típicos, fiestas populares, comidas típicas, y describir lugares icónicos como, por ejemplo, el Salto de Tequendama. También expresa el deseo de conocerse mejor a sí mismo, usa un lenguaje expresivo que incluye modismos del habla popular. Dentro de los textos representativos podemos encontrar artículos y cuadros de costumbres que relatan pequeñas anécdotas regionales y describe características locales. También podemos encontrar novelas costumbristas, que son unas obras breves que describen acontecimientos locales, sociales y políticos. Como tal, busca narrar las costumbres del pueblo latinoamericano. Bueno, entonces vamos con el tema del guión teatral. ¿Qué debo tener en cuenta para la elaboración de este guión teatral? En primera medida, cuando vayas a elaborar tu guión teatral, debes pensar en la historia. Entonces recordemos que este guión teatral se va a realizar teniendo en cuenta los cuentos de Tomás Carrasquilla, esos cuentos que corresponden a la literatura del costumbrismo. Les ofrecemos unos ejemplos, puede ser el cuento A la diestra de Dios Padre, El ánima sola, La mata, Simón el vago, San Antoñito. Podrías escoger entre uno de ellos, de los muchos que tiene Tomás Carrasquilla. Escribe la trama. Entonces, después que tú hayas elegido cuál cuento vas a usar en este guión teatral, después que lo has leído muy bien leído, entonces vas a analizar cuáles son esos personajes, cuál es la trama que se narra en la historia, el conflicto, en sí, qué es lo que se está contando en la historia. Para esto, teniendo en cuenta que el guión se trata de narrar una historia, de contar algo que sucede, entonces debes tener en cuenta que haya un inicio, un nudo y un desenlace. Ten muy presente el conflicto que se da en el cuento. Continúa mi compañera, Ana. Gracias, compañerita Ruby. Bueno, vamos a continuar entonces con los pasos para la elaboración de nuestro guión teatral. Teniendo en cuenta con lo que dice la profe Ruby, es muy importante tener una visión general de nuestro guión. Para ello, debemos realizar una escaleta detallada. ¿A qué le llamamos escaleta? Al esqueleto del guión. Es prácticamente como un borrador en el cual vamos a especificar los personajes, la descripción de esos personajes y la descripción de la escena, ¿sí? Como una visión general. Se puede realizar a manera organizar en un cuadro donde sea más fácil el observar detalladamente qué es lo que queremos
representar en nuestro guión teatral. Por eso es muy importante hacerlo y no saltarnos este paso para que nos vayamos de pronto a equivocar en algún detalle o vayamos a omitir alguna acción y perdamos como el hilo y la trama del guión teatral. Es muy importante también tenerla presente, ¿no? Esos diálogos, los diálogos son un elemento muy importante del guión teatral, porque así como en el texto narrativo, la prosa, los párrafos son esenciales, hay que tener una excelente redacción, el uso de unos conectores. Resulta que en el guión teatral que pertenece al género dramático, la esencia de todo, sí, la esencia, lo principal de ese guión, de ese texto escrito son los diálogos, ¿sí? Donde se vea evidentemente la participación de los personajes que van a ser ayudados o que va a ser, sí, que va a ser ayudado por esa escaleta que realizamos. Entonces, eso nos va a permitir facilitar la elaboración de los diálogos. Recordemos que esos diálogos van en una forma de conversación, deben ir de acuerdo a lo que los personajes quieren eh, contestar y quieren como ir siguiendo la trama del guión. Dentro del guión teatral tenemos unos elementos muy importantes que ya durante lo que hemos explicado de pronto se han ido mencionando, pero para hacer una sola conjetura de esos elementos, eh, uno de ellos es, por ejemplo, tener claro esos diálogos, como les estaba explicando anteriormente, y aparte de los diálogos es importantísimo el nombre de la obra, así como el nombre del cuento ya está, porque el autor Tomás Carrasquilla ya lo creó. Es importante y es indispensable que nosotros como autores de esa guión teatral creemos un nombre llamativo, un nombre que impacte al espectador o al lector, en este caso, nosotros que lo vamos a leer. Entonces, es muy importante que esté relacionado con la trama del guión, que no vaya a perder la esencia y que llame en realidad la atención, como les estaba diciendo. Entonces, debe ser diferente al nombre del cuento. De esto depende como el éxito también de que uno le llame la atención y lo lea con más interés. Bueno, el argumento de la obra es otro de los elementos muy necesario de llevar, teniendo en cuenta esa escaleta detallada, teniendo en cuenta esos diálogos. El argumento se va dando solito en el transcurso de la obra, pero como no vamos a hacer una obra extensa de tantos actos, entonces eh, la parte que realicemos, la parte que construyamos, que son a ese acto, debe tener un argumento, debe tener en esencia un conflicto. Y para ello hay tres momentos o tres elementos importantes como son. Cada acción debe desencadenar otra acción. No deben ir acciones aisladas y que de pronto se pierda como la esencia del guión teatral, ¿cierto? Si no se logra esto, pues entonces vamos a tener un guión de poco interés, donde pues no va a tener la importancia que amerita este tipo de textos. Otro elemento que debe tener este argumento son los personajes, ¿no? De acuerdo a la esencia que queremos de cada personaje, entonces lo vamos a caracterizar, ¿cierto? Em, estos personajes, desde el principio hasta el final, deben tener como un movimiento, digámoslo así metafóricamente, pero ese movimiento se va a lograr con cada una de las acciones que ellos realicen. Entonces tenemos que tener una visión clara, como les digo, desde el principio, porque de eso depende todo. Y como tal, el argumento debemos tener claro también cuál es la esencia de nuestro argumento o de nuestro guión, si es satírico, si es comedia, si es un poco más clásico, ¿sí? No que de pronto nos equivoquemos en dar un tópico, digamos, al argumento y nos vayamos por otro lado. Entonces, tener importante de tener
Muchas gracias, Anita, por lo que nos acabas de mencionar. Ahora vamos en cuanto a los actos. Es importante aquí tener en cuenta lo siguiente, y es que en el acto ya es cada una de las partes en las cuales se va a dividir la obra de teatro. En el acto, pues está compuesto también por las escenas, entonces tener este acto como algo a modo general, en el cual es muy similar a los capítulos de los libros. ¿Qué quiere decir? Que cada acto me va a dar como tal la descripción de lo que va a pasar durante el transcurso de la obra, es decir, las escenas, los personajes, aquí va como tal el desplazamiento, va la descripción de todo, donde se va a desarrollar el ambiente, si es en un bosque, si es en un campo, en dónde se va a desarrollar la obra como tal, es en donde va a ir todo consignado en el acto. Es importante que seamos muy descriptivos. ¿Qué quiere decir? Que digamos todos los detalles. Si es una sala, si se está desarrollando en una sala, ¿cómo es esa sala? ¿Qué elementos tiene? ¿Cierto? ¿Qué olores? ¿Qué características tiene? Y eso va a ser de gran relevancia para mostrar ese planteamiento de nuestra obra, de nuestra historia, y el desarrollo de la situación y el desenlace como tal del conflicto. Cuando cambia una situación, también cambia el acto. Entonces, aquí es interesante tener en cuenta que no es necesario que hagamos muchos actos. Con un solo acto que hagamos va a ser totalmente suficiente para que tengamos nuestra obra. Ya después de los actos, vamos a evidenciar las escenas. En cuanto a las escenas, es ese número como tal que va a ir en el acto. Primero va el acto y de ahí se van desencadenando las escenas. En esa estructura de la escena, cada vez que ingresa un personaje, cada vez que algo pasa, se tienen que desplazar, necesitan de otro ambiente, ahí es como tal que vamos a mirar que cambia otra escena. Entonces podemos tener acto 1, escena, muchas escenas, escena 1, escena 2, escena 3, escena 4 y así sucesivamente en el mismo acto. En este acto también va a ir marcando como tal ese ingreso de un nuevo personaje, un nuevo momento, un desplazamiento, la presentación de un acontecimiento relevante. Todo esto pueden ser elementos que podemos ir acatando e ir poniendo en cada una de las escenas. Con los personajes, ya como ahorita lo mencionaban mis compañeras, es importante que ustedes tengan en cuenta que un personaje no puede desaparecer de la nada. Es decir, no puedo poner a un personaje al inicio y luego no saber nada de él. Tenemos que darle desarrollo y continuidad a cada uno de los personajes. Teniendo en cuenta la escaleta detallada que habíamos mencionado anteriormente, de ahí se va a ir desglosando psicológicamente cómo es ese personaje, físicamente qué rasgos tiene. Hay algo que se llama acotaciones y los podemos introducir entre paréntesis, y es, por ejemplo, si un personaje está guiñando un ojo, si un personaje está enojado, si un personaje demuestra de pronto desagrado. Entonces es de gran relevancia que tengamos esto en cuenta para la hora de elaboración de nuestro guión teatral. En cuanto a los personajes, aquí también cabe mencionar que también tenemos que mirar en qué tiempo se va a desarrollar, si es presente, pasado, futuro, si hay un flashback, es decir, que estamos en el presente y nos vamos a remitir a los antepasados, es totalmente válido. Además del tipo de narrador, si va a ser en primera persona, si va a ser en segunda persona, si va a ser en tercera persona o si vamos a ser parte de la narración y nosotros vamos a incluirnos en el guión teatral. Aquí tenemos como tal un ejemplo, dice acto 1, escena 3, muestra toda la descripción de la habitación, empieza también a mostrar los diálogos, entonces tengamos en cuenta la siguiente organización y el siguiente estructura y esquema para que nos vayamos mostrando y guiando este ejemplo. Entonces, acto 1, escena 3, hacen la descripción de una habitación que tiene cuadros y a qué hacen alusión esos cuadros, muestra también que hay un silencio en la sala como tal, en esta habitación. Entre paréntesis, esta sala y la criada es una acotación importante que se debe mencionar ahí. Luego se empiezan a mostrar los diálogos y estos los vamos a tomar con guioncitos
el nombre del personaje, 2 puntos y lo que van a decir. Por ejemplo, aquí dice criada, 2 puntos. Ya tengo el doble de estas campanas metido entre las sienes. La Ponce sale comiendo chorizo y pan. Entonces ahí esa acotación ya nos va a hacer que nos traslademos e imaginemos la situación que está pasando. Entonces, sí ven la importancia de que nosotros vayamos haciendo una excelente descripción, porque ya yo como espectador, yo como lector del guión teatral, ya puedo ir imaginando cada una de las escenas. Chicos, muchas gracias.